De los Latin Grammy. Está con nosotros Adrián Bringa, el secretario general ejecutivo de la UNACEF, y con él ponemos la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, hola Adrián, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Hoy iniciamos la semana haciendo cuentos acerca de si hubo o no hubo Noche de la Nostalgia y la Mar en Coche, y desde esa perspectiva, sabedores todos que es una jornada muy especial desde muchas miradas para los uruguayos. Incluye también una mirada específica a propósito de lo que podríamos llamar el universo de los controles, ¿no? Y en ese sentido la UNACEF juega un rol. En todo caso me gustaría que lo sintetices. ¿Cuál es el rol de la UNACEF? Porque uno puede decir, bueno, el que controla es en la ruta, la ex caminera, en los distintos departamentos y sus ciudades, las intendencias respectivas. Acá, por supuesto, el cuerpo inspectivo de la intendencia de Montevideo. Y entonces se pierde, uno no visualiza claramente el rol de la UNACEF. Me gustaría que me cuentes. Pero antes que eso, me apoyo en una información, cito como fuente subrayado: hubo un fallecido en la Noche de la Nostalgia en Salto y 16 heridos, según información de UNACEF. Bueno, me gustaría qué evaluación haces acerca de estos números. Bueno, primero decir que después de 8 años tenemos un fallecido en la Noche de la Nostalgia, que es este motociclista varón en la ciudad de Salto, que alrededor de las 4 de la mañana, según el primer informe, porque ahora pasó al Instituto Técnico Forense para saber más, se le practica la autopsia, habría perdido el control de la moto y se dio contra una columna. Después ¿hay datos acerca de si había o no había consumido alcohol? Bueno, hasta que no se le practique la autopsia no lo vamos a saber. Cuando esté el informe del Instituto Técnico Forense, ahí a ciencia cierta lo vamos a tener. La pregunta no luce como una frivolidad, sino porque de alguna manera uno puede entender, ¿no? No, está clarísimo, y así lo interpretamos nosotros, y es lo que estamos esperando también. Después, en cuanto a los otros 16 siniestros de tránsito, 3 fueron graves, como bien dice el informe, los otros 13 fueron leves, pero lo importante que te debemos mencionar, que en 7 de ellos, del total de los 17, en 7 de ellos hubo presencia de alcohol, o sea, casi la mitad, y en 6 de ellos por encima de 1 la presencia de alcohol. Hay que destacar que 1 con 2 la ley ya establece que uno pasa juez cuando está bajo efectos del alcohol que tiene uno. Y recordemos también, porque a veces cuando uno hace los atajos estos de hacer comentarios de parada de ómnibus, que en todo caso también hubiese sido también estaba fuera de la norma, aún antes del cero tolerancia, claro, ¿no? Sí, por supuesto, eso sí. Porque a veces cuando se habla de esta cosa es como que hubiese un antes y un después del cero, como cambió. Si antes no. Lo que cambió es que el cuánto puedo tomar al no poder tomar nada a la hora de conducir. Es lo único que cambió del 0-3 al 0. Es eso. Pero después, volviendo de nuevo a la parte del informe, nosotros lo seguimos, la Noche de la Nostalgia en particular, la seguimos entendiendo como positiva porque es la noche de mayor movilidad en el país. Ha bajado igual, ¿no? Perdón, observación cero científica. Bueno, pero igual, quédate tranquilo porque no hay evidencia científica al respecto. Se sabe que es la de mayor movilidad, pero a ciencia cierta, ¿cuántas personas se movilizan ese día? No se sabe. Pero igual es la de mayor movilidad, cayó fin de semana. Y ya te digo, incluso la cantidad, el porcentaje de perimetrías positivas que fueron 2,8, fueron 202 de 7.211. Sí. Está por debajo de la media nacional. En la media nacional andamos en un 6-7. Entonces, desde ese punto de vista, en un 6 y un 7 la media nacional y 2,8. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que la gente se tomó menos aún, se cuida más. Está la otra lectura que nos hacían algunos ayer, decía, es increíble que todavía sabiendo la gente los controles que va a haber, que haya 202 que hayan tomado igual. Pero bueno, eso siempre va a haber gente que va a andar transgrediendo o no está concientizada o no le da la real dimensión al problema. Lo que demuestra esto es lo que venimos pregonando hace tiempo. A veces se atribuye el aumento del parque automotor o la mayor movilidad a los siniestros de tránsito, y eso lo único que aumenta es
la exposición al peligro, al riesgo, la exposición al riesgo. Porque, por ejemplo, Europa tiene el mayor parque automotor del mundo y la tasa de mortalidad más baja en siniestro de tránsito. Ajá. África tiene el parque automotor más bajo y la tasa más alta en siniestro de tránsito. ¿Por qué? Y por las políticas de seguridad vial y de control y fiscalización que hay en una región y en la otra. Entonces, Montevideo es el departamento con mayor movilidad. No cabe duda, el mayor parque automotor. Sin embargo, es el de mejor índices en Uruguay. Sí, es un mito entonces suponer que si hay más... Exactamente. Esto lo que refuerza es que si uno tiene una buena política de gestión de la seguridad vial, los siniestros bajan. Bien, buena esa precisión un poco para salir del corsé que nos puede generar la idea de que beber o no beber alcohol a la hora de conducir es un ingrediente, por supuesto un ingrediente que aumenta mucho las chances de siniestros, pero que en todo caso el asunto es mucho más ancho, ¿no? Que por supuesto, tomar o no tomar, ¿no? Es lo que decimos siempre. En esta fiesta en particular yo entiendo que puede estar muy, muy vinculado, porque cuando uno sale a bailar, hasta culturalmente es medio difícil entender que pueda disfrutarse eso sin tomarse alguna. Mira, lo que también eso podríamos estar revisando. Ahora lo analizamos si querés, pero por ejemplo, lo que tú estás precisando es así como lo interpretamos. Nosotros hacemos énfasis en el consumo de alcohol y otras drogas en la noche de nostalgia porque es una noche que está asociada a fiestas y asociado al consumo de este tipo de sustancias. ¿Está? O sea, no podemos ser más realistas que el rey. Eso está totalmente, es un dato de la realidad. Ahora, decir que los problemas de la seguridad vial de Uruguay van solo por el alcohol, no, porque aparte en el mundo no existe que sea solo un factor el que incide, porque siempre decimos lo mismo, en la seguridad vial es multifactorial, no tiene un factor solo que incide para que haya fallecidos o siniestros de tránsito, sino, determinaríamos cuál es el problema, ¿no? Si fuera un factor solo, sí, claro, le aplicamos un correctivo y estaría solucionado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay que trabajar en concientización, en educación, campañas, buenas políticas de control y fiscalización, no a discreción. A veces no se trata de salir y matar sino actuar sobre aquellos factores de riesgo que estamos teniendo problemas. Por ejemplo, si vos me decís un factor de riesgo que incida en Uruguay y la velocidad, entonces ¿qué habría que hacer? Y mayor controles de velocidad apoyándose en la tecnología. ¿Cómo? Como lo hace la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, vos desde UNACEF entendés que esa ha sido una muy buena política. No cabe duda. Lo que ha hecho Montevideo incluso nos ha tirado la estadística hacia abajo a nosotros, claro. A nivel nacional. Por ejemplo, vos me decís, el casco es un factor a atender, ¿no? La utilización del casco. Pero si vos mañana me decís, hace un paneo a nivel nacional, yo te diría, mira, en Artigas y en Rocha no te gastes mucho en hacer campaña de concientización sobre el casco. Andan en el 95-98% de utilización del casco. Ahora, en Cerro Largo, y sí, yo me dedicaría pura y exclusivamente, andan por debajo del 20. Entonces, es con esa visión. ¿Los datos son ciertos? Son ciertos. ¿Mirá? Los dos datos son ciertos. Sí. Cerro Largo y Artigas, dijiste primero. Artigas andan en el 90 y algo %, no recuerdo bien la cifra, pero andan, entre Artigas y Rivera andan en el 95. Pero admito que desde una mirada montevideana centralista equivocada, sí. Me resulta muy sorprendente, no lo de Cerro Largo, que más o menos es conocido por diversas razones, parece estar muy vinculado también a los bajos esfuerzos desde la política que se han hecho en ese sentido, ¿no? Atribuíselos nomás porque son así. Pero de alguna manera yo entendía que lo cultural era tan fuerte que justamente hacía que la política no hiciera esfuerzos en esa dirección. Pero pensé que era un asunto que de alguna manera podía estar vinculado al norte del Uruguay. Por ejemplo, ya te digo, Rivera y Artigas tienen de los mejores números a nivel nacional en la utilización del casco. Mira. Por eso te digo, entonces, uno marca una política general y global de seguridad vial, pero vos después tenés que ir atendiendo esos factores de riesgo que te van incidiendo en distintas localidades por la idiosincrasia del lugar. Influyen múltiples, es sistémico, entonces como todo sistema tiene sus engranajes y sus cositas que uno las tiene que ir atendiendo. Adriana, hay un asunto que además ¿dónde lo colocan ustedes? Porque yo imagino, lo miro como, ni siquiera como comunicador, como ciudadano, que a mí tener una sociedad con alto número, lo digo así de gusto, alto número de siniestros, para decir lo que lo entienda mi tío abuelo, alto número de choques, mucho la preocupación no se me mueve. El asunto es qué tipo de choques son esos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mirá, si voy y me rompo el paragolpe, bueno, los paragolpes están para romperse porque justamente son paragolpes. Bueno, llamaré a mi seguro, todos tenemos que tener seguro, y a lo sumo no pierdo ni un día o dos.
¿Se entiende? El asunto, sí, hablemos ya de la muerte, o otra dimensión de la herida humana. O necesariamente el número de siniestros implica que en la bolsa implique un número de costos humanos más alto. No fui muy claro en la pregunta. Sí, no, fuiste clarísimo. Bueno, al menos yo la entendí. Está bien. No sé si el resto, yo la entendí. Bueno, en la respuesta trata de dejarlo más claro. La dejo más claro, entonces, bueno. El tema es así. Tan es cierto lo que estás diciendo, que en el ranking que se ponen a los países por Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud, cómo están en la seguridad vial, se miden los fallecidos. Claro. No se miden la cantidad de siniestros. Vos después, para tu interna, ver la cantidad de siniestros, cómo están ocurriendo, por qué están ocurriendo y cuáles son las medidas que puedes corregir, lo haces porque te puede ayudar a bajar la siniestralidad. Pero, o sea, vos, por ejemplo, nosotros somos referencia a nivel regional, lo decimos con mucho orgullo. En el año 2015 ganamos el premio a la transparencia de la información pública porque tenemos un portal geográfico en el que cualquier persona del planeta con computadora, con cualquier dispositivo y con acceso a internet puede ver la siniestralidad de Uruguay. El premio es para UNACEF. Sí, fue para UNACEF. De lo que pasa en Acevedo Díaz y 18 de julio, en el Obelisco o en el Cerro. Vos marcás ahí lo que querés saber y te lo dice. ¿Ah? Entonces, en base a eso vos podés marcar tu política, pero vos, ¿dónde haces ese énfasis? Los énfasis lo haces en aquellos puntos críticos donde se está perdiendo la vida de la gente, en los choques simples que decís vos, donde vos de repente a veces no lo arreglás ni con el seguro, lo arreglás de palabra con el que te siniestraste. Sí. Eso es la verdad, no le mueven la aguja a nadie. Y te digo, en el ranking que nos catalogan a todos los países del mundo están los fallecidos. Ayúdame, porque ayer, cuando estudié un poco a propósito del informe que ustedes publicaron en su web, vi, ahora no lo estoy encontrando, acá encontré, espirometría. Se realizaron 7.211 controles de espirometrías en todo el territorio nacional. A propósito, ¿quién la realiza? ¿La policía caminera? Perdón, se entiende. Policía Nacional de Tránsito. La Policía Nacional de Tránsito, las comunas respectivas, la Policía de Tránsito. Los tres. Ajá. Los tres. Policía Nacional de Tránsito, o sea, la ex caminera. Y la información va toda al mismo lugar, ¿no? La información, o sea, nosotros lo que hacemos es, el 25 de mañana, nos ponemos en contacto con los cuerpos inspectivos, tanto de las intendencias departamentales y los cuerpos inspectivos del Ministerio Interior, y nos suministran estos datos que son los que nosotros... o sea que el domingo tuvieron que laburar. Sí, claro. Bueno, es parte de ¿no? O sea, laburan de eso, ¿no? Justamente, sí. No, porque casi lo elogio y me frené el elogio. No. Es como aplaudir porque el cajero te dé plata. Sí, claro, el domingo los jugadores de fútbol laburan. Claro, obvio. Sí, yo soy actor, sí, laburo los domingos, sí. Está claro. Se realizaron 7.211 controles de espirometrías en todo el territorio nacional, resultando positivas el 2,8%, ¿no es cierto? Y después se realizaron 97 controles de cannabis, detectándose 9 con resultado positivo. Acá la diferencia de... Sí, primero que no lo pusieron ustedes, supongo que por un olvido, porque no pusieron el porcentaje, quizás porque es muy fácil sacarlo. Y casi un 10%, ¿no? Eso, un 10%. Me resulta más de 3 veces. Tiene una explicación. A ver. Tiene una explicación. Primero, lo que llama a veces la atención, la cantidad fría, la baja de repente de perdón, de controles de cannabis. Lo que pasa que es lo siguiente: el espirómetro es un dispositivo electrónico en el cual va pasando la gente, sople y no pasa nada. El espirómetro sigue funcionando y se utiliza miles de veces. Después, como todo aparato, hay que mandarlo calibrar y sigue funcionando. El kit de THC para controlar marihuana es un dispositivo como un EVA-test, por decirlo de una manera. O sea, se utiliza una vez y se tira. Y es carísimo. Es de muy alto costo. Pero inclusive hasta en Europa no se hace a discreción como se hacen las espirometrías, por este mismo. Entonces, lo que nosotros hacemos en las capacitaciones a los cuerpos inspectivos es hacer una pesquisa previa, que también lo copiamos de los países que ya hace años que lo vienen haciendo, que nos puede inducir a pensar que esa persona... me parece que fumó. Sin embargo, no tengo que suponer, me parece que tomó. Ese se lo hago porque no tengo problema, porque el dispositivo me lo permite. Entonces, por eso es más bajo. Entonces, a ver si te sigo. Puedo razonar que si el mismo criterio se hiciera para con el alcohol, probablemente el número aumentaría, pero a su vez necesitarías menos números de... 7.000 dispositivos de THC serían
imposible que los quemaras en una noche, por decirlo de una manera. Ahí está, entiendo. Pero inclusive, ya te digo, ni en Europa es así, que fueron los pioneros en empezar en este tipo de controles. Entonces, como vos esa pesquisa y vas más a lo seguro, por eso te aumentan la cantidad de positivos. El de alcohol es a discreción. Yo no me fijo si el tipo viene alcoholizado o no, se lo hago y listo. Bien. El de THC le aplico otras cosas que me pueden llegar a dar la probabilidad de que tenga. Otro dato que me llamó la atención observando la gráfica de ustedes, que está discriminada por departamentos, es que en San José 11% y en Cerro Largo 9,5%. Montevideo, para que tengamos una idea, 1,3%, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en San José y Cerro Largo? Son preguntas que debo hacerme, ¿no? Bueno, al día de hoy no tenemos evidencia científica, por decirlo de alguna manera, certera, de que por qué se da esa situación. Pueden variar muchas cosas, ¿no? Pero estamos en condiciones de decir si hay tendencia que en esos departamentos el número de espirometrías positivas suele ser más alto que en el resto del Uruguay. En Cerro Largo se ha dado. También por lo mismo que hablábamos hoy del casco, ¿no? Hay cierta permisividad. Sí, ahí está, no me salía, muchas gracias. En cuanto a esa política de control por parte de la Intendencia, entonces puede ser que la conducta del ciudadano sea un tanto distinta. En San José la verdad no tengo ni siquiera esa visión. Habría que ver muchos años más para atrás, porque esto es una foto, no podemos engañarnos. Esta foto sí indica que son unos porcentajes muy altos. Ahora, habría que ver la película, como digo yo siempre, o sea, irnos para el 2012, por ejemplo, o 2013, por lo menos, 5 o 6 años, y ver cómo se vino comportando San José para poder estudiar cuál fue el factor que incidió para tener estos índices. Dijimos que hay una persona muerta después de 3 años, ¿no? No más, son 7 u 8 años, no recuerdo. En esta fecha estamos hablando. Sí, estamos hablando del 24 de agosto, sí, 25. ¿Y qué pasó con el número de siniestros en total? Bueno, ahí no varía año a año y tampoco es no como te decía hoy, graves fueron 3. Los otros. Pero podemos decir si subió o bajó el número de siniestros. Es que varía, es como el porcentaje de la espirometría. Tuvimos años que el porcentaje de espirometría positiva en la noche de nostalgia eran 4%, después bajó 1,5%, después 1,9%, 3%, ahora 2,8%. Pero no tenemos el número de cuántos accidentes sí, hubo el año hubieron, pasado. pero no hay un comportamiento que vos digas, bueno, sube, baja. ¿Con relación al año pasado no tenemos ese dato? No, con relación al año pasado fue similar. Lo que te quiero decir, no tenemos un análisis certero de que por qué ocurre eso, ¿entendés? Es lo mismo que con las espirometrías. ¿Cómo puede ser que años tuviste 4, después bajaste 1,9, después te fuiste a 3, después 1,5 y ahora 2,8? Desde el cero tolerancia, el ¿no? Cero empezó en el 2017, creo, 2016, no recuerdo bien. Hubo un... No, al contrario, acá estoy hablando en general, y no estoy hablando solo de la noche de la nostalgia. Sí, está bien. Tomar solo la noche de nostalgia para ver cómo se comporta el cerebro, no, está bien, sería equivocado. Entiendo, sí. Entonces, a nivel general, al contrario, se vienen manteniendo los números de que del promedio anual que te decimos de un 6-7% de presencia de alcohol en siniestro de tránsito con lesionados. Si lo teníamos con 0,3 y lo tenés con 0, quiere decir que estamos bien, porque antes había un poquito de permiso, ahora no tenés nada de permiso para tomar alcohol. Entonces, eso, igualmente... No se podría hacer, no se podría hacer exactamente la otra lectura, porque puedo entender que habiendo un poquito de permiso, el famoso me tomo una más, ahí falle tu supuesto cálculo acerca de lo que es permitido y no. Cuando hay 0 es 0, entonces ya sabés que cualquier cosa que tomes... Lo que nosotros hemos visto con la Junta Nacional de Drogas es al contrario, o sea, como no sé cuánto puedo tomar, ¿qué hago? ¿Me tomo un poquito, no me tomo nada? ¿Tomo esto o qué miércoles hago? Cuando tengo 0, sé que no tengo que tomar nada. Bueno, entonces ¿no sería lógico esperar que el número de espirometrías positivas hubiese bajado? ¿Por esa misma razón? No, porque, a ver, es lo que te explicaba hoy con esto de los 202, que igual tomaron alcohol, sabiendo que desde el viernes nosotros hicimos una salida simbólica, ¿no? Para darle de conocer a la población desde la ciudad de Las Piedras. Claro, está bien. Con todos los cuerpos inspectivos del área metropolitana. Mirá,
hablando pronto y claro, vamos a estar en todos lados, te vamos a matar. Sí, sí. Y sin embargo, con todo aún eso, así, igual hay 202. Creo que ese margen se da por un tema de gente que aún no ha tomado conciencia, lo que decía hoy, no le da la real dimensión. No toma conciencia, toma otra cosa. Bueno, y transgresores que que están convencidos que toman y no pasa nada, o no me van a agarrar. No me van a agarrar. Y también está lo otro, que está bueno establecerlo ahora. La noche de nostalgia por lo general es gente mayor la que sale, gente grande, por decirlo de manera, que estamos comprendidos los dos. Sí, por supuesto, sí. Y no tanto gente joven. Y capaz que está ahí la explicación, ¿sabes? ¿Y sabes de qué me agarro? De para viejos hábitos, decís. Exactamente. En los siniestros de tránsito. Está bien, pero vos hablaste de que... Pero para dejarme terminar el razonamiento, en los siniestros de tránsito con lesionados, el problema de presencia en alcohol se da mayoritariamente en los mayores de 45 años. Claro. Hay que desmitificar que el alcohol es un problema en los jóvenes. Será un problema para otras cosas. Yo no digo que no. Entiendo. Yo no estoy hablando de la política general de alcohol, estoy hablando de alcohol y tránsito. ¿Tá? En una política general de alcohol, sí, si vas a los números de la Junta Nacional de Drogas, cada vez se consume a mayor temprana edad. Pero el joven sí tiene asociado que el conducir y consumir drogas no está bien. No como el mayor de 45 años que hace como que un poquito más de caso omiso. Hay un implícito debate, o explícito, por lo menos lo fue en algún momento, acerca de que el 0% es exagerado, que con el 0,3, en todo caso más parecido a algunos incluso en algunos países de Europa, sí. Es incluso por encima del 0,3. Entonces, en el marco de ese razonamiento, que yo creo que son discusiones legítimas, porque sobre todo uno tiene derecho a discutir, lo que no tiene es, una vez instaladas las normas, de no respetarlas, ¿no? Que es otra cosa. Ahora bien, el hecho de que siempre va a haber y lo puedo entender, un casco que es fruto de ciertos contextos culturales, fruto de ciertas patologías, de vínculo patológico con el alcohol, ¿no es cierto? O fruto de esa idea de la impunidad, de que a mí nunca el brazo de la autoridad me va a llegar, ya sea para la DGI, para un pequeño delito de afano tomates cuando voy a la feria, o conducir habiendo tomado alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sin la licencia de conducir. Sí. En todo caso, me da la sensación que si ese número no varía, aún con el 0%, eso puede reforzar la idea de los que entienden que es una exageración el 0%, porque igual a ese casco no lo movés. Mirá, a ver, vamos a poner un ejemplo. Brasil hace unos años atrás dispuso, antes que Uruguay, cero alcohol. O sea, llegó a tasa cero. Empezaron a bajar los siniestros de tránsito en los que había presencia de alcohol. Justamente después de un periodo relativamente corto se abrió la discusión, dice, bueno, vieron que logramos el cambio, permitamos un poquito, flexibilicemos. Flexibilizaron y volvieron a los índices anteriores antes de tener cero más rápido de lo que le costó bajarlos. ¿Ah? Después, como decías tú, opinar, puede haber múltiples opiniones. Yo tampoco puedo decir, bueno, pero en Francia se permite tanto y en Uruguay está, pero los franceses son distintos, se comportan distintos, tienen otra cultura de seguridad vial distinta a la de Uruguay. En España, por ejemplo, en algunos casos, creo que para conductores profesionales es 0,2 o no recuerdo bien, pero es 0,2 sí. La tasa, y si vos hablas con la Guardia Civil, te dice que para ellos lo mejor sería que fuera 0. Y vamos a ser sinceros, en España, te lo dice hasta la propia DGT, no han podido llegar al 0 por el lobby que hacen las empresas alcoholeras y por lo culturalmente establecido que está en España la copa de vino a la hora del almuerzo, de una comida. Clarísimo. Entonces es muy difícil imponer eso. Después vamos a lo otro. Yo no digo que la ciencia sea la panacea para todo, pero si a mí me demuestran con números o de metodología científica que de algunas cosas han resultado, suelo apegarme a eso más que a una voluntad o a una percepción personal. Entiendo. ¿Qué te quiero decir con esto? La Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Económica Europea en su Comisión para el Alcohol establecen que la única tasa segura a la hora de conducir es 0. Entonces, en Uruguay, con una problemática en seguridad vial, que me dirán, pero es un 7% inciden en los siniestros de tránsito, sí, y que por eso lo voy a dejar de atender, es un factor más que tengo que trabajar e incidir. Obviamente, es como te decía hoy, es multifactorial, el casco sí, la velocidad sí también, pero no por eso voy a decir, bueno, entonces flexibilicemos un poquito el alcohol, no, es como decir, lo que dice el Ministerio de Salud Pública, no había problemas con el sarampión en Uruguay. Entonces hubo una nueva onda naturista, o llamémosla como queramos, sí. No vacunemos, no le demos a los laboratorios, no esto. ¿Y qué pasó? Ahora tenemos
focos de sarampión. Esto es lo mismo, quiere decir que porque no pase no lo vamos a hacer. No, justamente nos vacunamos para que el casco, ¿qué es? Es una vacuna contra los siniestros de tránsito que se golpean. Lo del casco me parece que está fuera de discusión. Sobre este tema en particular, entiendo el espíritu, pero me parece que los números no acompañan ese espíritu, porque si vos me decís, desde que existe el 0, bajó las personas que toman alcohol a la hora de conducir, pero hasta ahora los números dicen que desde que existe el 0, las mismas personas que antes tomaban alcohol lo siguen tomando. Por lo tanto, no parece ser ese un asunto que simplemente como un elemento. No. Nos podríamos... Pero déjame decir solo una cosa con respecto a eso. Medir la incidencia del 0, hoy en día cualquier estadístico o epidemiólogo te diría que sería un error enorme. Tenés que esperar un mínimo de 5 a 6, 7 años para medir la incidencia. Ese es un buen argumento. Para terminar, a propósito del número de siniestros, en una especie de tabla mundial, ¿no? Teniendo en cuenta el parque automotor, el número de población, etcétera, la ciudad, yo qué sé, el estado de sus calles, que es un montón de asuntos. ¿Dónde está ubicado Uruguay? Bueno, nosotros tenemos que compararnos, no es por nada, pero lo que pasa a nivel mundial, y lo explico sencillamente. A nivel regional, lo que es América, salvo Costa Rica y Chile, ningún país tiene una base única como la que tiene Uruguay. O sea, las fuentes de información son frágiles. Son frágiles, son todos sus registros, entonces compararnos está difícil. Si nos comparamos con Europa, hablando claro, estamos jodidos. Los mejores países de Europa, o sea, estoy hablando de los países nórdicos, con una cultura de 50, 60 años en seguridad vial, los británicos, la propia España, para compararnos con algo más parecido, están todos por debajo del 8 o 9. ¿Cuáles son los 2 o 3 factores que nos vuelven vulnerables desde esa perspectiva? Mejores políticas de seguridad vial. Pero planes de control y fiscalización, por ejemplo. Planes de control y fiscalización. ¿Cuál es la macana más grande que nosotros...? No tenemos una metodología de control y fiscalización a nivel nacional. Un plan de control que diga, lo que te explicaba antes fuera del micrófono, sí, que me diga, ¿cuál es el problema de Uruguay en la siniestralidad vial? Estudiemos cuáles son. Son la velocidad, el casco y el alcohol. Estoy poniendo ejemplos, digo que sean. Sí. Son estos, está. ¿Y qué vamos a hacer para combatirlos? ¿Cuál es el control? Pero acá es donde yo... insisto. ¿Qué es lo que hace la UNACEP? Pero vos decís casco, que me dijiste casco, alcohol y velocidad. Sí, ejemplo. No, pero yo no quiero ejemplos, yo quiero los datos bien concretos para poder establecer una política en esa dirección. Algunos están establecidos claramente en el informe, en el sistema de información nuestro, en el SINATRAN. Lo que pasa es que es lo que hablábamos fuera del micrófono. La UNACEP regula, articula y sugiere. No tiene un músculo o un brazo ejecutor que diga hágase. Ajá. Entonces, nosotros... ¿La UNACEP, vos me decís que está un poquito pintada? No, digo que la UNACEP, como fue concebida en un principio hace 10 años, 11 años, estuvo perfecto. Ahora, demostró lo que hay que hacer, ya tiene su mayoría de edad, por decir una cosa, usa pantalones largos, y dale más potestad. Es como cuando crías un hijo, o al principio no le das la llave de tu casa. No, se la das cuando es más grandecito y cierta logra independencia. La llave del auto cuando se la das, y después que saca el permiso. O sea que esto es lo mismo. Si nosotros Uruguay está necesitando que una CEF sea más ejecutiva, que le den más potestades en la ejecución. ¿La potestad qué significa? Tener incidencia en los planes de control y fiscalización, por ejemplo. Ajá. Y no, que no sea solo órbita o bien de la policía de tránsito o de las intendencias. Bien. Exactamente. Gracias, Adrián, porque tenés otras obligaciones que asumir. Gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde. Dale, muchísimas gracias de las órdenes. Venís, viene en auto. Viene en auto. ¿Y manejás vos? ¿O sí, no manejo yo. Bien, muy bien. Dale. ¿Y cómo sos manejando? Y yo creo que bien. Nadie se ha quejado cuando se sube conmigo el auto. Ahora no sé si lo hacen por miedo o por qué. Tampoco nadie dice soy un desastre, ¿no? Claro, ¿quién va a decir? Eso te iba a decir. No soy para nada objetivo. Bueno, gracias. Adrián Bringa, el secretario general ejecutivo de la UNACEF, nos ayudó a poner la mañana en camino, ¿no? Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.